Oh, real quick before we get started. So does that Oh, time work with for Susan tomorrow? uh, we're live. Oh, okay. That's what No, I was asking. I just asked that. Are we live? You said no. I was getting live. And that moment. Gio is here. Susan, sí funciona el. Okay. Que si el tiempo funciona para Susan. Me está preguntando, Robert. La cita ya quedó con Susan para mañana. Es que no ha confirmado que estás en vivo. Okay. He says that she didn't answer yet. No, she did. Que 1:15 Eastern tomorrow. 1:15, sí. Sí, entonces ya. All right. Ok. Ok, buen día, perdón, tuvimos algunos detalles técnicos el día de hoy, pero ya estamos conectados nuevamente en este podcast semanal que tenemos sobre marketing digital con uno de los mejores mercadólogos de California, Robert Fukui, que para los que nos están viendo recién, quisiera darles un poquito de contexto. Robert tiene más de 25 años de experiencia dando soporte a muchísimas empresas, entre ellas empresas de la talla de Coca-Cola. Entre ellas estuvo entre las 4 farmacéuticas más importantes en los Estados Unidos. Es un emprendedor que en Juegos Olímpicos estuvo en el lanzamiento de esta bebida nada famosa de Coca-Cola llamada Powerade. Entonces, es una persona con mucha experiencia y aparte ha asesorado negocios de todos los tamaños, de todas las dimensiones, de muchos rubros. Y recuerdo que en algún podcast les había comentado que trabajando con él nos dimos cuenta que realmente las dificultades de marketing que enfrentan en Estados Unidos, en Europa, en África, realmente pues son muy similares a las que se enfrentan en México. Entonces, pues el día de hoy vamos a tener una de esas soluciones a nuestros problemas en este tema que se llama cómo elegir el enfoque de marketing correcto. Platicábamos un poquito acerca de que en el nuevo mundo del marketing digital hay tantas opciones, de verdad hay tantas opciones hoy para hacer difusión. Entonces es muy importante poder focalizarnos en las estrategias correctas que nos lleven a los resultados que verdaderamente esperamos. Entonces, pues el día de hoy vamos a tener este gran tema con nuestro experto Robert Fukui. Robert, welcome. Hey, thank you. Great to be back. Dice, gracias, es bueno estar de vuelta. How's your week? In what projects have you been involved? Well, one project was with you, but actually just kind of finishing up our book for married entrepreneurs. Perfecto. Le preguntaba que en qué proyectos está involucrado esta semana y me dice, uno ha sido contigo. Estamos trabajando ahorita varios proyectos con Robert Fukui aquí en México y en Estados Unidos. Y el otro, pues, es que está preparando su lanzamiento del libro de emprendimiento en parejas, que también vamos a traer a México. We are bringing that book to Mexico, right, Robert? Yes, we will. Definitely. Let's do it. Va a ser un lanzamiento de un libro muy interesante para aprender a trabajar emprendimiento entre parejas. Pero bueno, vamos a empezar con el tema del día de hoy. So, Robert, let's start with the topic today. All right. Sounds good. Let's do it. Yeah. So, the topic was how to choose the right focus in the marketing strategy. So, what do you have to tell us this week? Yeah, so that's an answer to a question you had in the survey to people. That was an issue that a lot of people brought up in the survey, the marketing survey you sent out, right? Sí, estuvimos corriendo encuestas y este fue uno de los tópicos más importantes que detectamos, un problema que tenían varios emprendedores. In fact, everything that we're talking about over these 4 interview sessions is answering the top questions, marketing questions that people had. Lo que hemos estado haciendo en los últimos episodios ha sido resolver las preguntas más frecuentes que nos han hecho en las encuestas. And so we put together the series, this marketing series, in the order in which you should establish your marketing plan. Entonces hemos construido esta serie en el orden correcto de cómo deberías establecer cada punto de tu plan de marketing. So the first session 3 weeks ago was about pricing. Entonces, la primera sesión que tuvimos tuvo que ver con estrategia de precio. That's an area most entrepreneurs struggle with, so definitely go watch that if you didn't watch it live.
Es un área en la que la mayor parte de los emprendedores se atoran, entonces si no lo has visto, ve al primer episodio de este podcast. And definitely, and then last week we talked about having the right marketing message to the right audience. Y entonces en la última sesión hablábamos de cómo tener el mensaje de marketing correcto para la audiencia correcta. So watch that one if you have not got a chance to watch that one. Así que ve ese si no has tenido la oportunidad de verlo aún. Because that all sets up for today's discussion on choosing the right marketing approach. Porque entonces eso nos pone en el carril correcto para el tema del día de hoy, que es cómo escoger la aproximación de marketing correcta. You need to know how to set your price to the right audience with the right message. Necesitas saber cómo establecer el precio correcto a la audiencia correcta y con el mensaje correcto. And now we want to talk about choosing the right marketing approach. Entonces, hoy vamos a hablar de cómo escoger la aproximación de marketing más adecuada. Does that sound like a plan, Jamil? That totally sounds like a plan. All right. So let's talk about choosing the right marketing approach. Entonces, vamos a hablar acerca de cómo escoger la aproximación de marketing correcta. So some things you need to be ready for in choosing the right marketing approach. Entonces, hay algunas cosas que tienes que tener ya listas a la hora de escoger la aproximación de marketing correcta. First thing is you don't want to fall for the latest or greatest or guarantees in marketing. Can you repeat, please? You don't want to fall. You don't want to fall into a trap of the latest and greatest marketing approach that marketing consultants are pitching. Entonces, no debes de cometer el error y caer en la trampa de escoger la opción de marketing que está como en mayor tendencia en este momento. Because there's a lot of marketing consultants and agencies that are almost like, seems like they're guaranteeing results. Hay muchas agencias de marketing que están, que parece o pretenden mostrar que pueden darte los resultados correctos. So there's no such thing as a guarantee. Así que no hay tal cosa como una garantía, no se puede. Right. But if you have the right attitude and mindset, you can choose the right approach that will work for you. Pero si tú tienes la configuración mental correcta, puedes entonces escoger la opción que sea mejor para tu negocio, la que maximice los resultados. The second thing is you need to commit for the long term. La segunda cosa que tienes que saber es que te tienes que poder comprometer a largo plazo. A lot of people want instant results when it comes to marketing, but marketing is a long-term play, a long-term plan. Mucha gente quiere resultados de forma inmediata, pero una estrategia de marketing es un compromiso a largo plazo. You can get a video that goes viral or a social post that gets 1,000 shares and likes, but those can be few and far between. Can you repeat the last part, please? Those can be few and far between as far as a video that goes viral or a post that gets thousands and millions of shares. Sí, o sea, no hay forma de garantizar que el contenido que estás produciendo pues, tenga este número de visualizaciones y que se haga viral de un día para otro. So it can happen, but it's usually the long-term marketing is what eventually leads to results. O sea, puede ocurrir, pero es realmente la constancia la cual te lleva a los mejores resultados de una estrategia de marketing. Especially in the beginning, if you don't have a big brand recognition or big brand presence online or any type of marketing. Especialmente al inicio, si no tienes una gran marca que ya esté posicionada, si todavía el negocio no está en ese punto de reconocimiento. So whatever marketing you choose, you got to commit for the long term. Entonces, no importa qué estrategia de marketing escojas, tienes que poder comprometerte a largo plazo. So the third thing you got to do is determine what do you have most of, time or money? La segunda cosa que tienes que entonces que determinar es qué es con lo que cuentas más, ¿con tiempo o con dinero? So if you have more time than money, then you know you're going to have to do a lot of the marketing yourself. Porque entonces si sabes que tienes más tiempo que dinero, entonces vas a tener que llevar muchas de estas acciones por tu propia cuenta. Or if you have more money than time, then you have the ability to hire an agency or consultants to help you out. Pero si tienes más dinero que tiempo, entonces puedes contratar los servicios de una agencia o una consultoría. So based on that, you can start to choose the marketing approach and who's going to help you. Entonces, basado en eso, puedes comenzar a escoger la aproximación de marketing correcta. And the fourth thing to consider is, do you need to reach a big geographic area or a small one? And do you need a lot of volume of customers or a small volume of customers?
También tienes que poder determinar si requieres presencia en un área geográfica muy grande o pequeña y cuál es el volumen de consumidores que necesitas, si necesitas mucho consumo o si necesitas poco consumo. So a retail store probably needs to reach a lot of people. Por ejemplo, un negocio de retail pues seguramente requiere llegar a muchísimas personas. Or an attorney or marketing consulting doesn't have to reach a lot of people. They just need to reach the right people. O algo lo contrario, por ejemplo, de un abogado o de una agencia de marketing que no requiere demasiados clientes, simplemente los correctos. So that'll help you determine if you go to mass media or mass marketing or just small, even just networking. Y entonces eso te lleva a saber si requieres medios masivos de comunicación, si necesitas una alta exposición o si requieres algo más personalizado, algo más cercano. And then the fifth thing is start with one approach, choose one approach, and commit for at least 6 months before you evaluate whether it's working or not. Y entonces eso nos lleva a este último punto, que es el que puedas evaluar los resultados hasta después de pasados 6 meses. Ahí es cuando realmente vas a poder medir la efectividad de la estrategia que estás implementando. Does that make sense? Yeah, it doesn't make sense because a lot of entrepreneurs, and I include myself in that, we sometimes tend to get desperate for the results. We tend to invest and we want into the short term. Yeah. And that's common. and that's where you get sucked into the latest and greatest marketing approach, right? That people are pitching or selling. Sí, le decía, muchos tendemos a desesperarnos porque queremos resultados de allá en las ventas, ¿no? Y dice, y eso nos puede hacer caer en la primera trampa, que es escoger directamente la aproximación que está de moda, que está en trend, y tratando de obtener resultados inmediatos. So with that commitment for the long term will help you better have the right mindset to choose the right marketing approach. Entonces, el poder comprometerte a largo plazo te va a poner en la mentalidad correcta para obtener los resultados que quieres. Because it's time that works. It takes time to build a brand presence on whatever type of marketing platform that you choose. Porque toma tiempo el poder establecer una presencia de marca independientemente de la estrategia o plataforma que uses para promocionarte. But like I said, it is possible that you'll have quicker results, but in general, it usually takes a while for results, tangible results to occur. Porque claro que es posible poder tener un resultado explosivo e inmediato, pero realmente lo común es que tome un poco más de tiempo. But even within those 6 months, you've got to constantly evaluate what's working or not and tweaking or editing your marketing approach. Pero entonces lo que sí tienes que poder hacer es cada 6 meses hacer una evaluación de lo que está funcionando y no, para poder hacer ajustes, los ajustes necesarios que nos lleven a mejorar el resultado. And we'll go deeper into that next week when we talk about how do you measure success? How do you make sure you get success in your marketing? Y entonces vamos a hablar de eso de manera más profunda la siguiente semana, donde vamos a hablar acerca de cómo medir el éxito. Yeah, so make sure you tune in next week and we'll talk more about that. Así que está seguro de conectarte la siguiente semana. So I want to go more detail about when you select, do you have more time or more money to do marketing? Voy a ir entonces ahorita un poquito más profundo acerca de qué hacer si tienes más tiempo o dinero. So if you have more time than money to invest in marketing, here are some approaches for marketing. Entonces, si tienes más tiempo, aquí hay unas aproximaciones de marketing que quiero compartirte. Again, it has to be something that you can commit for the long term. Recuerda, muy importante, nos está haciendo muy enfático con esto. Tienes que poder comprometerte a largo plazo. If you're a service-based industry like attorneys or accountants or consultants, good old-fashioned networking works. It still works. Okay. Si tú eres, por ejemplo, un negocio de servicios, como un abogado, como una agencia de marketing, estas viejas aproximaciones, ¿no? Él describió como old fashioned, ¿no? Como hacer networking funciona bastante bien. Or even going door to door and hanging flyers on a doorknob still works. Incluso nos está hablando que ir de puerta en puerta y tocar directamente a donde están las personas aún funciona. So you notice I haven't talked about any kind of digital marketing yet, right? Si se dan cuenta, no he hablado de nada de marketing digital aún. Because we think that's the answer for everything, social media. Porque a veces tendemos a pensar que esa es la respuesta a todo, redes sociales. But
doing social media marketing is an expertise that you really got to learn or hire someone to do. Porque entonces, eso es algo donde tienes que poder contratar a alguien y es algo que tienes que poder hacer. And that comes into the more money part, right? Hire experts that can execute on the marketing that you're not skilled at. Entonces eso nos lleva a la parte de que tienes que tener dinero porque finalmente tienes que poder tener la capacidad de poder pagar consultores que puedan llevar este tipo de estrategias de manera eficiente. There's also strategic alliances where you collaborate with another business, either in the same industry or different, but reach the same target market. Pero también existe la posibilidad de hacer alianzas estratégicas, ya que a veces hay múltiples negocios que se pueden dedicar a lo mismo o cosas diferentes, pero que tienen el mismo público objetivo en común. So a attorney or an accountant and a financial advisor could potentially refer clients back and forth. Por ejemplo, un contador y un asesor financiero pues pueden tener finalmente servicios con el mismo público objetivo. Yeah, or even a mechanic shop could refer business to a tire shop. O incluso, por ejemplo, un taller mecánico le puede referir personas a una persona que vende llantas. Or even create joint promotions. Incluso construir promociones cruzadas. That maybe a restaurant might do a joint promotion with a bar. Or, un restaurante. Or theater, like a theater for like plays. Por ejemplo, un restaurante puede hacer una alianza, por ejemplo, con un bar o, por ejemplo, con algún teatro que tiene distintos performances en vivo. Where you have a package for dinner and a show that you can sell. Donde tienen entonces un paquete conjunto de cena y show que pueden vender de manera conjunta. So that both the theater and the restaurant can be offering this promotion. Entonces, ambos, el teatro y el restaurante, pueden ofrecer esta promoción. So you can see it creates a win-win scenario for both companies, for both businesses. Entonces, eso genera un escenario de ganar-ganar para ambos negocios. Does that make sense? On strategic alliances? Yeah, that actually makes a lot of sense. Sometimes, and I have a question right here. How you struggle with the fact that sometimes people are jealous of the different results. It's difficult to collaborate. How do you fight this? What do you mean by jealous of different results? Like in a strategic alliance? Yeah, at least in Mexico. I don't know if other parts of the world, but people are not pretty sure sometimes of collaborating because they are afraid of losing clients or not having the results of seeing the other getting enough results, and one don't get enough results. Well, that's why, I'm talking about a lot of times it's a business. There's two businesses that serve the same market, but don't sell the same thing. Ok, le estaba preguntando a Robert, porque ocurre mucho y es algo que nosotros hemos vivido de manera muy personal en los distintos negocios. A veces la colaboración es difícil porque a veces puede haber resultados diferentes, puede haber miedo de perder incluso ciertos clientes y la gente está de ventas muy a veces muy temerosa de poder colaborar. Y él me decía, es por eso que tienes que escoger muy bien las alianzas de tal manera que tengas dos productos o servicios diferentes pero que sirven al mismo público objetivo. Right. So a restaurant and a theater don't sell the same product or service. Por ejemplo, un restaurante y un teatro no venden exactamente lo mismo. But they do serve the same audience. Pero le sirven a la misma audiencia. And if you offer a joint promotion, the customer can only take part of both promotions if they do both go to the show and go to the theater, right? You buy a dinner and a show as a package. Entonces, si unes la venta y armas paquetes, el consumidor no va a tener opción porque en realidad le tiene que comprar a ambos para poder obtener el beneficio. Es un paquete en conjunto. Or an accountant referring to a financial planner or a financial planner referring to accountant, they don't do the same thing, right? But they serve the same type of client. Lo mismo ocurre con un contador y con un asesor financiero. Ambos le sirven al mismo tipo de persona, pero finalmente hay diferencias, en la aproximación del servicio y eso hace que no sea igual. So there shouldn't be any fear of competition there, right? Entonces, y esto lo quiero recalcar mucho, no debe de haber miedo a la colaboración. Does that work? Yeah, definitely works. But there's even situations where
even if you have do the same type of work, that like for marketing, for me, for example, my strength in marketing is the overall vision and strategic planning. Por ejemplo, pero también hay casos donde al final del día sí se comparten características. Por ejemplo, lo hablan en cuestión de los servicios de consultoría de marketing, ¿no? Él nos habla de que su fuerte es la parte de tener una visión global de los proyectos y la parte estratégica. But I can work with an agency like Uhuru because you do the execution of the marketing plan. Pero entonces puedo trabajar en una agencia como nosotros, como Uhuru, porque finalmente nosotros nos dedicamos a ya la gestión directamente del proyecto, a la operación del proyecto y la implementación de la estrategia. Create videos and make graphics and create websites, right? You do things that I don't. Crear videos, hacer sitios web, crear toda la parte de identidad gráfica. Son cosas que él no hace, pero entran en complemento. Or I don't do as well. O no lo hago tan bien. So it's better to collaborate with someone that has expertise that I don't, because then the customer gets better results. Entonces es mejor poder colaborar con alguien que lo hace mejor que yo, porque entonces de ahí vamos a obtener resultados mejores. And they're happier because I have the strength of strategic planning and you guys have the strength in the execution of the marketing. Y entonces es bueno porque entonces ahí complementamos fortalezas. Yo soy bueno en la parte estratégica, ustedes son muy buenos en la parte de poder desarrollar e implementar. Also have agencies that contract out video production to another marketing company because they're better at it than they are. Por ejemplo, hay agencias que contratan productoras de video porque finalmente son mejores que ellos para desarrollar estos proyectos. And if you're fearful of people stealing clients, you can always make, and I recommend making contracts between the vendor that you're working with and you, like a do not compete contract. Y entonces, si tienes un poco de miedo de que la colaboración pueda no ser de repente lo más adecuado, pues puedes hacer un contrato donde se establezcan bien los términos y condiciones de la colaboración, de tal manera que todos estén finalmente conscientes. So does that help? Yeah. Okay. Because that's an issue here. People are afraid of collaborating. Yeah. But I don't know if that happens there. Yeah. In Mexico, those things happen. Yeah, no, and that's where you really have to build trust with the people you work with, right? Y entonces es ahí donde tienes que poder construir confianza alrededor de las personas con las que estás trabajando. That maybe you start with a test case, right? A client that maybe is not a big client or a big customer, but you start at a small level to work with somebody else. No. Uh-oh. Testing. Oh, there we go. You're back? All right, you're back. Hey, we came back. Yeah. Okay. You froze up on me. Yeah. So go ahead. So that helps. Yeah. I mean, competition, you want to build trust and start with maybe a smaller client to work with somebody else. Entonces construye confianza y puedes comenzar colaboraciones a través de trabajar pequeños proyectos con pequeños clientes para ver cómo realmente puede funcionar. So take it slow and build trust. Así que tómatelo con calma y construye relaciones. Gio. So hopefully that helps when it comes to strategic partnerships, strategic alliances. And certainly that happens here too, right? People stealing clients, and that happens. That's why building trust with the people you work with is important. Dice que por eso es bien importante el poder construir confianza, porque las cosas pasan. También en los Estados Unidos, en algunos proyectos, puede llegar a ocurrir la situación de que haya robo de clientes. Entonces, por eso es bien importante que podamos nosotros establecer confianza, no solamente con nuestros clientes, sino con las personas con las que nosotros trabajamos. So let's continue on with some marketing strategies or marketing approaches if you have more time than money.
Entonces vamos a hablar acerca de algunas aproximaciones. Vamos a continuar con estas aproximaciones. Es que tienes más tiempo que dinero. If you like to write a blog, start a blog series. Si a ti te gusta escribir, inicia una serie de blogs. Because that'll help build SEO, right? Make you more searchable on Google with more content, more frequent content. Eso te va a ayudar a poder desarrollar SEO, ¿no? Estrategias de posicionamiento de SEO que son orgánicas a través de que indexes en Google y que tengas mucho contenido. And you can repurpose some of the blog content for social media or to be on other like LinkedIn articles, for example. Y puedes, por ejemplo, tomar el contenido de ese blog y llevarlo, ¿no? A otro tipo de contenidos, microcontenido en redes sociales, y otro tipo de canales de exposición, el mismo contenido. So thinking about repurposing content is another approach. So a blog can also be a podcast episode if you like to speak more than like to write. Por ejemplo, si te gusta más el hablar, puedes hacer un podcast, ¿no? Donde puedas cubrir finalmente toda esta parte. Y nuevamente está hablando de poder renovar siempre el contenido que estamos teniendo. Yo sé, video. So my blog is actually our podcast. Por ejemplo, mi blog es de hecho un podcast. So we record a podcast that gets distributed on all the podcast players. Entonces, por ejemplo, puedes grabar un podcast y distribuirlo en todas las plataformas posibles. And then we write a summary of the blog of the podcast to put on our blog. Y entonces tomar un sumario, ¿no? Hacer un sumario de toda la información y ponerla en un blog. So even the blog, we put the podcast player in the blog so they can listen to the episode and read it or choose one or the other. Entonces, y por ejemplo, esto yo lo he visto, es un gran consejo que nos da. Puedes poner en el mismo blog la parte en video, la parte en audio, y entonces le das a la gente múltiples opciones para poder consumir el mismo contenido. And a lot of those podcasts and blog articles also go on my LinkedIn article as well. Y entonces algunas partes de esto, algunos extractos también van en mis artículos de LinkedIn. And goes out to our email list. Y también va a nuestra lista de email. So one piece of content gets reused on 4 different platforms. Entonces una sola pieza de contenido se puede reutilizar en 4 o más piezas de contenido. So hopefully that helps some people, especially service-based business. Espero que eso les ayude, en especial empresas de servicios. Yeah, because that's something that we were talking, that sometimes with a lot of options that are out there, it seems impossible to keep the pace generating content. And a lot of people are struggling with that. Yeah. And it's actually easier than it looks like. Right. The same information, different formats. Yep. Exactly. And for social media, we just cut it down to a snippet to promote on social media, and they can either go to our blog or listen to our podcasts. Right? Entonces, finalmente, lo que hablamos es eso. A veces es muy complicado poder mantenerse en el carril correcto cuando hay tantas opciones, pero entonces la clave está en, para poder cubrir todas estas múltiples opciones, el poder tomar una pieza de contenido y redistribuirla en diferentes formatos. So this is an example of just choosing one approach and then being smart of how to maximize that impact. Entonces, es lo que él habla de ser inteligente y entonces coger una sola aproximación y después ser inteligente a la hora de la toma de decisiones para poder llevar esa única opción y diversificarla. And if you have more time than money, then learn some basic digital marketing and SEO techniques. Y entonces, si tienes más tiempo que dinero, pues es buen tiempo para capacitarte y obtener más conocimiento en competencias que tengan que ver con marketing digital y posicionamiento de SEO. So those are some examples of some marketing approaches if you have more time than money. Entonces son algunos ejemplos de aproximaciones si tienes más tiempo que dinero. Any questions before we move on? ¿Hay alguna pregunta? ¿Tenemos alguna pregunta por parte de nuestra audiencia hasta el momento? No questions yet. I think that everything's pretty clear. Okay. All right. So going through this process will even help you determine who to hire if you've got more money than time. Entonces, ir por este proceso te va a ayudar a determinar a quién contratas cuando tengas más dinero que tiempo. Because then you know some basic marketing techniques
So then when you're choosing a marketing agency like Uhuru, you can determine if they know what they're doing. Entonces, es muy interesante porque entonces si ya te decides contratar alguna agencia como nosotros, ¿no? Como Guru, entonces ya puedes tú también evaluar si verdaderamente saben lo que están haciendo. So you might record the podcast or write the blog, but you can hire someone like Uhuru to really push it out there on social media or do some digital marketing. Entonces tú puedes generar tu propio contenido, hacer tu podcast, hacer tu propio blog y después contratar a una agencia como Guru para poder maximizar los resultados y los canales de exposición. So that's, I guess, a combination of you have some time and some money. Así que es una buena combinación si tienes algo de tiempo y algo de dinero. So yeah, if you have more money than time, then definitely hire somebody to do it, but do some research so you understand how to choose the right agency or right consultant to help you. Entonces, si eso te puede llevar a que eventualmente tengas más dinero que tiempo o que ya lo tengas y entonces puedas entrar a un verdadero proceso de evaluación para determinar a quién contratas y por qué. Yeah, research their experience and the outcomes they've had for other clients. Investiga sus resultados, los resultados que han tenido con otros clientes, los resultados que han tenido con distintos proyectos. And I don't know about in Mexico, but even here, flyers and mailers still work. Y yo no sé si en México, pero aquí todavía incluso cierta publicidad, ¿no? Que podría ser ya tradicional como flyers, aún funciona. Because so much of the marketing is going digital that nobody's getting things in the mail. Porque tanta publicidad se está yendo hacia lo digital que hay muy poca gente que entonces está aprovechando cosas como la entrega de correos. Is that similar in Mexico? Yeah, I think that's something that's happening. And so the beautiful thing about a hard copy of flyer and mailer is it usually sits around the house for days, if not weeks. Y entonces la parte útil, ¿no? De un flyer físico, ¿no? Por vieja que parezca la estrategia, es que va a estar rondando por la casa por semanas, tal vez hasta meses. Versus a social post or an email is going to be, it may or may not be opened or read, but it's one and done. A diferencia, por ejemplo, de un post en redes sociales que finalmente pues va a estar ahí un tiempo, pero después va a desaparecer. And it's a very cost-effective way of getting clients. Like I said, to reach a big audience is through the mail. Y entonces, en realidad, una estrategia que puede ser muy efectiva en costo para poder obtener nuevos it's just the cost of maybe hiring someone to do design, the postcards, which are pretty cheap per item, and then the postage. Porque entonces contratar a alguien para diseño, la parte de la distribución, puede ser realmente muy eficiente en cuestión de costos. In fact, here's a combination of a flyer and a strategic alliance that you can do as an idea. Entonces, es un ejemplo de lo que puedes hacer, por ejemplo, entre un flyer y una colaboración estratégica. I saw one unique approach is a tire company and a pizza restaurant that did a joint flyer. Por ejemplo, un ejemplo de esto sería una compañía de llantas, ¿no? Y una tienda de pizzas que hacen un flyer en conjunto. So the flyer was a circle, was round. Entonces el flyer era un círculo, era redondo. Nos está poniendo un ejemplo de algo que él ya hizo. One side was advertisement for the tire company. The other side was advertisement for the pizza restaurant. Una parte estaba siendo para, una parte del círculo era para la compañía de llantas y la otra parte del círculo era para la compañía de pizza. And so it was a way to cut your costs in half, but have a joint promotion that's memorable. Y es una forma de cortar el precio a la mitad, pero también entregar una propuesta de valor que sea memorable. Does that sound like a good idea? Yeah, that's actually really good. There's ways you can get creative, right? Share the cost of the flyer or the mailer and do some kind of joint promotion that makes sense for both companies. Entonces ahí tienes una forma de ser eficiente en cuestión de costos, ¿no? El tener finalmente una promoción que pueda afectar positivamente a ambos, ¿no? Donde puedan compartir esta parte. Está hablando de soluciones creativas, verdaderamente creativas. And you have a QR code that sends the user to your website. Y entonces tienes dentro del flyer un código QR que envíe a los usuarios a finalmente a una página web, donde entonces ya tenemos un recurso digital. So that helps you track if the flyer is working, right? Entonces, if people are clicking
if people are scanning the QR code. Entonces, eso te puede ayudar a verdaderamente rastrear si está teniendo efectividad a través de la cantidad de clics y de entradas al sitio web por medio de ese QR. Yeah, so there's a lot of ways to get creative, even when you have some money, but do it smartly. That can reach a broad audience, and it's a memorable piece of advertising. Entonces hay muchas formas de poder aproximarnos hacia el marketing y aún así hacer que sea memorable, que creo que es el punto destacable de lo que nos está diciendo. No importa la aproximación, el punto es hacer que sea creativo y memorable. So any questions on that, on this part? I think that it's an amazing approach because, as you say, people are really right now are really used to put everything on social media. And what's happened is that they are pushing the responsibility of getting results into something that it's not under control. So if it doesn't happen, it's like I'm doing my best. But what you are saying, it's that it doesn't matter. It doesn't really matter the channel. If you understand who your audience is, the right marketing message, and you play with those elements and you can be creative with that, then the tool is not as important as the strategy itself. Yeah. And I think that that's the common mistakes. Everyone is thinking about how to push the most innovative stuff, but not really thinking about the content or the true weight of the message that they are bringing. Exactly. Yep, right on. Exactly. Le estaba comentando Robert que finalmente, entonces él nos deja muy claro algo, la implementación de la estrategia, el recurso que ocupamos, no, entonces ya no es tan importante como el mensaje, porque entonces si conoces correctamente a tu audiencia y entonces logras desarrollar un mensaje correcto y aplicarlo de manera creativa, pierde entonces relevancia, ¿no? El cómo lo implementas, porque al final eso es lo que va a maximizar el resultado, el conocimiento real de a quién le estás hablando, y normalmente ahí es donde los emprendedores le meten menos coco. Yep, that's a great summary of the session, Jamil. Perfect. Así. I'm doing my homework, right? Exactly. Dice entonces que este es un gran resumen de la sesión que acabamos de tener el día de hoy. So next week we can go in more detail of how you measure success, how you maximize the effectiveness of your marketing approach. Entonces, la próxima semana vamos a ver cómo se mide el éxito y cómo podemos medir la efectividad de la estrategia de marketing que estamos llevando. So once you choose your marketing approach, now we got to make sure that we maximize the results. Así que una vez que ya escogiste tu estrategia de marketing, tenemos que ver cómo medir y maximizar los resultados. And in short, it's constant analysis and editing what you do. Y en breve es realmente el poder hacer un análisis constante y poder hacer las modificaciones necesarias. All right. So I think that's it for today. Así que creemos que es todo por el día de hoy. So thank you so much, Robert. I'm just going to bring some comments. Entonces, fíjense la importancia. El día de hoy los emprendedores, a manera de resumen, el día de hoy los emprendedores debemos de concentrarnos en verdaderamente entender a nuestra audiencia y dejar de perder el tiempo, no en divagar entre las estrategias. ¿A quién le estás hablando? ¿Cuál es el mensaje correcto? ¿Y hacia dónde queremos llegar? ¿Qué piezas de contenido tenemos que trabajar? Y ser creativos para que de una estrategia, de una aproximación, es algo que él ha sido muy, muy enfático en los últimos episodios, es escoge una cosa, escoge una fortaleza que tengas, escoge una estrategia y de ahí sé inteligente para generar múltiples ramificaciones dentro de la misma cosa. Algo que puedo, por ejemplo, ahorita compartir es a veces nos estamos quebrando la cabeza en cuestión de qué contenido desarrollar, cuando la solución está en tomar un mensaje base y distribuirlo sin necesidad de verdaderamente rompernos la cabeza, ¿no? Y eso viene a un involucramiento, ¿no? A veces cuando contratamos una agencia de marketing llega a haber un punto donde nosotros queremos delegar toda la responsabilidad a la agencia y en realidad eso no pasa. El emprendedor tiene que estar involucrado en el mensaje de marketing porque el emprendedor es el que conoce mejor el negocio. Entonces, si quieres tener una mejor aproximación en toda esta cuestión, si quieres verdaderamente poder tener, por ejemplo, la mano de un experto como Robert pudiendo apoyar en tus estrategias de marketing, recuerda que estamos trayendo las consultorías de Robert Fukui para que él diagnostique tu negocio, para que él pueda auditarte. Y él hablaba de entrenamiento. Tenemos el curso de fundamentos de marketing llamado Marketing Made Simple y como su nombre lo dice, es un curso que lo que hace es traer a simplicidad lo que un dueño de negocio debe de saber
para poder maximizar los esfuerzos de marketing. Este curso te va a ayudar finalmente a que tú puedas desarrollar tu propia estrategia, pero cuando llegues al punto donde tengas más dinero para contratar una agencia como nosotros, sepas qué pedirnos, sepas qué información darnos y sepas cómo monitorear que efectivamente la inversión que estás haciendo es la correcta. Entonces, ahí está el código QR, ahí están nuestros números telefónicos, síguenos en nuestras redes sociales, nosotros vamos a estar haciendo eso, redistribuir este podcast en distintas piezas de contenido para que puedas finalmente seguir absorbiendo. Síguenos en redes sociales porque lo que estamos haciendo es lanzando posts complementarios a la información que nos da Robert con herramientas útiles y prácticas para que puedas llegar a mejores conclusiones con esto. Yo soy Yamil Rosales, director de Uhuru, y fue un placer haber estado con ustedes. Robert, thank you so much for being with us this week, and I'm really hoping to see you next week because the topic that we are going to discuss is really important. Thank you so much. You're welcome. Hope it helps. Espero que ayude. Pues bueno, eso fue todo por el día de hoy. Que tengan bonitas